Pero ¿cómo vamos a alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto siendo un instructor? Bueno, pues para eso están las técnicas, y estas técnicas tienen diversas características. Estas características básicamente hacen que se diferencien unas de otras porque son diversas para diversos tipos de situaciones, momentos, personas. Por lo tanto, son acordes a cada disciplina, circunstancia y objetivos que se proponga el instructor. Por lo tanto, no podemos decir que haya técnicas malas, buenas, actuales, anticuadas. Simplemente estas técnicas están basadas en la necesidad que se pretende subsanar, tomando en consideración a los grupos a los cuales vamos dirigidos. Por lo tanto, estas técnicas deberían de proporcionar reflexión y análisis crítico para quienes aprenden. Así, de esta manera, la validez de una técnica depende de quien la aplique y las características que éste muestre. Existen diversas clasificaciones. Una de ellas, pues, es la de Tannenbaum, aunque también existen las técnicas expositivas, interrogativas, demostrativas y de tipo grupal. Cada una de ellas tiene características específicas que abordaremos. La primera de ellas es la conferencia o exposición. Se caracteriza por ser una técnica expositiva en donde el que lleva la instrucción es propiamente el instructor, quien dicta, expone, da a conocer un tema determinado. Por lo tanto, es una presentación de tipo oral. La ventaja o utilidad de este tipo de técnica está basada en el hecho de que básicamente puedes utilizarla cuando los tiempos de enseñanza son cortos o se encuentran limitados, y es importante determinar para el instructor los elementos que necesita que aprendan sus educandos. Por lo tanto, el objetivo se dirige hacia la área de tipo. El siguiente elemento que tenemos aquí al frente es la técnica de instrucción llamada panel. El panel es una técnica también de tipo expositivo como la anterior. Sin embargo, el grupo al cual va dirigido es menor y está conformado por un grupo de personas que en forma individual puede presentar enfoques y diversos puntos de vista. Por lo tanto, podemos determinar que básicamente está constituido o configurado por panelistas, un moderador y el público que puede dar o no un punto de vista. Habitualmente la duración de este tipo de. El siguiente elemento que tenemos es la mesa redonda. Al igual que las anteriores, es una técnica expositiva, pero esta se caracteriza porque en ella están reunidas de 4 a 6 personas y cada una de ellas es experto en el tipo de asunto o materia que van a discutir o poner sobre la mesa. Es una exposición de un tema a un mayor grupo o número de personas. Por lo tanto, la opinión, las informaciones y puntos de vista pueden ser a favor o en contra, dada la diversidad de personas que se encuentran sentadas y que pueden exponer cada uno de ellos sus puntos de vista muy particulares. De tal manera que de esa mesa redonda existe un moderador, quien dirige o da la palabra a cada uno de los elementos que se hayan reunidos en ese momento. Por lo tanto, es una técnica grupal que está dirigida.
Lectura comentada. Bueno, la lectura comentada básicamente es el ejemplo típico, pudiéramos observarlo en las escuelas de nivel básico, en donde el docente lee junto con sus alumnos un tema específico, en donde lanza preguntas, da datos, da informes y va cuestionando conforme va avanzando la lectura, haciendo que cada uno de los elementos que se encuentran escuchando pues van interesándose en cada uno de los temas que se presentan ahí. Por lo tanto, el docente o instructor conduce al grupo hacia el estudio y análisis de un documento con el propósito de que estos alumnos aprendan, opinen, den puntos de vista, agreguen comentarios que pueden servir al análisis y discusión de los temas que se proponen ahí. El siguiente elemento que tenemos enfrente es la instrucción programada. Esta instrucción programada fue propuesta por ahí del año de 1958. Quien la propone es Skinner. Se caracteriza entonces por ser una técnica individualizada que no tiene instructor, pero que consiste en el estudio de un tema específico que, con base en una metodología, se puede establecer un refuerzo de estímulo-respuesta. Por lo tanto, hay ejemplos de ello. Los textos programados o el software educativo que tenemos actualmente, que es muy común en todos los equipos de cómputo que tienen acceso a Internet, en donde se pueden establecer diversos elementos de estudio, de análisis y repetición de un mismo fenómeno, hasta el dominio de una problemática específica. Por lo tanto, es una técnica individual o grupal que está dirigida hacia áreas de... El siguiente elemento que vamos a analizar es el seminario. El seminario, cada uno de los que están ahí presentes tiene un interés particular, pero de manera general, cada uno de los elementos que se encuentran agrupados en el seminario tienen intereses comunes a un tema específico. Todos tienen un interés que tiene un rigor metodológico. Necesitan saber y conocer cada una de las características que existen ahí. Por lo tanto, el seminario es conocido también como investigación bibliográfica, investigación práctica o seminario de investigación. Los temas investigados son analizados posteriormente de manera grupal. Por lo tanto, puede utilizarse de manera grupal o individual y está dirigido a áreas cognitivas. El estudio de casos. El estudio de casos es un tipo de análisis que nos permite conocer un fenómeno de manera científica, con un rigor metodológico, determinando cada una de las características en base a una serie de pasos. Por lo tanto, tiene diversos elementos que lo constituyen. En primera instancia, la selección de lo que se pretende estudiar, el listado de las características, dónde se encuentra ubicado el fenómeno o dónde se puede establecer, cuáles son las fuentes de donde vamos a recopilar cada uno de los elementos que necesitamos. También este estudio de casos presenta como paso el análisis de datos para darnos, a fin de cuentas, un informe final. Este informe final permite la comprensión del asunto que... El siguiente elemento que tenemos es la técnica instruccional llamada foro. Por lo tanto, el foro es una discusión grupal sobre un tema, un hecho o un problema, en el cual hay un coordinador o un instructor. Lo que se pretende es llegar a conclusiones, establecer enfoques, contrastando cada una de las ideas de los que están presentes ahí y la obtención de una resolución a una problemática específica o ampliar los conocimientos.
Otro de los elementos que tenemos a nuestro servicio se llama discusión dirigida. La discusión dirigida se caracteriza porque un grupo diserta o difiere sobre algún tema en particular. Entonces el moderador, guía o facilitador debate hacia el alcance de objetivos de aprendizaje predeterminados. Es decir, este instructor favorece la discusión, pero dándole un sentido, una dirección hacia los objetivos que se tienen previstos previamente. Por lo tanto, las ventajas es que proporciona una oportunidad de generar una discusión, un debate que favorezca el intercambio de ideas, que sea creativo y que enriquezca cada uno de los elementos que se encuentren ahí presentes. Por lo tanto, es una técnica grupal que está dirigida al área de tipo cognoscitivo. Juego de papeles. También es conocida como simulación de situación o dramatización o sociodrama. El propósito de esto es darle un toque de realidad, entendiendo el fenómeno desde un posicionamiento, lo que permite facilitar el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, es una técnica grupal dirigida hacia áreas de tipo cognoscitivo y afectivo. Experiencia estructural. Aquí los participantes realizan una serie de actividades previamente diseñadas, previamente elaboradas, preanalizadas, con el propósito de destacar aquellos elementos que son importantes de un programa o tema en específico. Es una técnica grupal dirigida hacia las áreas cognitiva y afectiva. Otra de las técnicas que tenemos a nuestro alcance son aquellas técnicas que son de corte o tipo expositivo. Se caracterizan porque son de tipo oral, porque nos permiten exponer puntos de vista de manera rápida. Por lo tanto, se requiere de un mínimo de tiempo para la exposición de un tema determinado. Se hallan elaboradas o estructuradas mediante la elaboración de un índice general, una introducción general, en la cual se detalla información posteriormente para la obtención de una conclusión de los puntos que sean importantes o que se hayan analizado. Por lo tanto, ¿de qué manera son útiles o cuándo son útiles las técnicas expositivas? Bueno, son útiles cuando se cuenta con un tiempo limitado, las fuentes de información o datos no están al alcance de los participantes, o también cuando se inicia un tema o actividad para presentar una visión general, o bien, de alguna forma, finalizar un tema. La siguiente técnica que tenemos al frente es la técnica interrogativa. Tiene características de estructura y una utilidad. La característica es que es de tipo oral también y nos permite plantearnos interrogantes previo al análisis de un tema o durante el análisis de un tema. Por lo tanto, se realiza una introducción primero, de manera corta, breve, del contenido. Posteriormente viene una sesión de intercambio de preguntas y respuestas que nos permiten o ayudan a profundizar los aspectos que pretendemos o deseamos saber. Por lo tanto, al final de las interrogantes, al final de las preguntas, bueno, pues se llega a una conclusión. La utilidad de esta técnica es que permite iniciar o finalizar un tema o actividad, permite la exploración de experiencias, capacidades y criterios de cada uno de los participantes. La técnica demostrativa es aquella que consiste en la ejecución de lo que se va a exponer. En efecto, se expone un tema, pero mientras se va exponiendo se va haciendo una elaboración y una serie de eventos
que permiten la visualización, observación, escucha de lo que se está haciendo en ese momento. Esto es muy típico en los laboratorios, en lugares donde existe maquinaria o donde se necesita el manejo de instrumentos. Por lo tanto, esta técnica demostrativa tiene o permite una explicación general. Es una puesta en práctica de parte del instructor que permite la repetición de una explicación a través de la observación del fenómeno que se pretende realizar, de tal que la repetición del fenómeno permite el aprendizaje de cada uno de los que están observando. Por lo tanto, la manera de comprobar que esta técnica ha sido funcional es a través de la repetición de del fenómeno que el instructor inició y que el alumno, posteriormente es capaz de por los objetivos de esta técnica en un tiempo. Bueno, pues es que tiene una aplicación. Y esto estriba o está basado en que al momento de hacer la repetición de un fenómeno se puede determinar qué técnica o qué elementos o qué situaciones son más adecuadas cuando se reproduce el fenómeno. Esta técnica permite la combinación de otras más. El hecho de la combinación de dos o más técnicas permite de alguna forma comprobar más fehacientemente la duda o tema que tenemos presentes. Es idónea porque podemos determinar costos y administrar lo que vamos a hacer en base a la repetición del fenómeno. La siguiente técnica que vamos a analizar son aquellas técnicas grupales. Estas son interesantes porque permiten el intercambio de ideas entre diversos tipos de personas, elementos, alumnos, favorecen el enriquecimiento de puntos de vista. Son útiles porque permiten el cumplimiento de objetivos de grandes grupos, de tal manera que el aprendizaje es más enriquecedor. El objetivo permite optimizar aprendizaje, además de que también propicia la comunicación y la integración de cada uno de los miembros que se encuentran ahí presentes. Cada una de las técnicas que hemos analizado, hemos revisado con anterioridad, son funcionales tomando en consideración primero al instructor, posteriormente haciendo el análisis de cada uno de los elementos que tenemos al frente por instruir. Por lo tanto, la selección de una técnica, sea grupal o de instrucción, debe de tomar las siguientes consideraciones. Primero, determinar los objetivos de la instrucción. ¿Qué características tiene nuestro grupo? ¿Es un grupo pequeño? ¿Es un grupo amplio? ¿Es de manera individual? Etcétera. También es importante determinar que para que las técnicas funcionen, necesita que haya un instructor que tenga la habilidad y el conocimiento en el manejo de la técnica específica para el grupo que tiene presente. Por lo tanto, debe de ser también consideración de una disposición y disponibilidad de elementos materiales, así como de elementos físicos para poder desarrollar o llevar a cabo la técnica que pretende. Por lo tanto, las técnicas grupales son útiles en la instrucción si se toma en consideración el momento, el objetivo, el contenido de la instrucción y las características